Muy buenos días, muchas gracias a todos por compartir esta capacitación con nosotros. Voy a hacer una pequeña bienvenida y poner en contexto de qué se trata. Por ahí algunos los ha tomado de sorpresa porque no están familiarizados. Vamos a iniciar un ciclo de capacitación abierto a toda la comunidad universitaria, principalmente al personal no docente que trabaja en oficinas, es decir, al personal administrativo, pero también está invitado el personal de gestión y docentes, en un nuevo módulo del SIU que se denomina Sudoku. El Sudoku es un esquema de trabajo que nos permite gestionar documentos de la institución de manera electrónica, ya sea expedientes como también los actos administrativos y otro tipo de documentación. La verdad que es un desafío enorme para la universidad eh, entrar en este tipo de sistema. La verdad que es algo que la realidad ya lo demanda. Lo que la pandemia ha hecho con el funcionamiento de la universidad, tal vez lo ha hecho un poco más intempestivo de lo que creíamos, pero de todas maneras es algo con lo que, junto con la Dirección General de Tecnología de la Información, veníamos trabajando desde hace ya un tiempo bastante largo. Quiero contarles que este sistema es un sistema desarrollado por la Universidad de General Sarmiento, que se utiliza prácticamente en esa sola universidad, y la idea es que todas las universidades del país lo puedan usar de la misma manera que utilizan otros sistemas, también otras reparticiones, como ustedes saben, el Poder Judicial y todo el sistema de justicia que utiliza gestión de documentos de manera electrónica. Es un hito trascendental para la universidad, ya que tenemos frente a nosotros la posibilidad de abandonar el expediente en soporte papel para comenzar a hacer toda la gestión de manera electrónica y siguiendo una, una lógica tal vez algo nueva. Sobre todo es un gran desafío porque nos va a obligar como trabajadores de la universidad a repensar nuestra propia labor, digamos. Hay actividades exclusivas que están abocadas a la gestión del expediente en formato papel, que ahora tal vez tengan que ser repensadas. Es un desafío enorme, así que creo que desde la universidad debemos estar a la altura, poder pensarlo y repensarnos a nosotros dentro de la universidad. Esperemos que esto contribuya a ser una universidad más eficiente, más ágil y que dé más respuesta a las personas administradas en la agilidad de todos los trámites. Quiero contarles que desde esta discusión a nivel del SIN inició con el gobierno anterior. Recuerden que había un Ministerio de Modernización donde se intentó impulsar de una manera que tal vez no llegó a los acuerdos suficientes, que se denominaba GDE, Gestión de Documentos Electrónicos, que es un sistema que se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, en el CIU, perdón, en el SIN no hubo, nunca tuvo buena acogida, la verdad que tenía una serie de cuestiones que para las universidades nacionales eran complejas, como por ejemplo que los datos de la administración estén alojados vía web en un servidor en el Ministerio de Modernización, en la Ciudad de Buenos Aires, y siempre fue muy complejo, muy controvertido, y nunca se pudo avanzar en eso. En reemplazo de ello, y adaptando lo que tenía la Universidad General Sarmiento, que se impulsó el desarrollo de este Sudoku, que, bueno, hemos tomado la decisión junto con el rector de inmediatamente trabajar en la implementación en nuestra universidad. Esperemos estar entre las primeras universidades que lo podamos implementar. Como les decía, es un desarrollo de la Universidad General Sarmiento que todavía no se aplica en todas las universidades. Hay partes que se están todavía corrigiendo y desarrollando. Tenemos ya una versión que se puede utilizar. Y la idea de este ciclo de capacitaciones es presentarlo a todas las personas que eventualmente lo van a tener que utilizar, mostrar a través de la vista técnica y del conocimiento de la tecnología de la información
el funcionamiento de este módulo, ver los alcances. Por eso es que no hemos hecho hasta el momento una inscripción tipo curso de capacitación, sino que vamos a dar una serie de capacitaciones abiertas para todas las personas. Y la idea es que se socialice lo más que se pueda, que todas las personas que trabajan en la universidad puedan tener acceso. Sí, al finalizar este trayecto de charlas vamos a hacer una instancia más intensiva con una evaluación, que ahí sí vamos a tratarlo ya más como un curso, para que, bueno, quienes lo aprueban tengan su certificación, y además estamos hablando con el gremio y con la gente del TAGIU, para que a partir del año que viene esté incluido dentro del TAGIU como un espacio también de capacitación formal. Bueno, dicho eso, quiero decirles que desde la Secretaría General estamos a disposición para cualquier duda, inquietud. Esta capacitación que va a estar a cargo de la DGTI, creo que hoy va a estar exclusivamente Diego Quiroga con ustedes. Va a estar disponible en YouTube para quienes no han podido asistir o tengan alguna dificultad de conectividad, poder verlo después en otro momento, y también que lo puedan compartir con sus compañeros de trabajo que no han podido estar en vivo en el día de hoy. No mucho más, agradecerles nuevamente a todos por el interés y la voluntad de sumarse a este gran desafío. Agradecer al personal de la DGTI, que son los que han trabajado muchísimo y mucho más que yo seguramente, en estudiar, en entender y en adaptar el módulo a la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, y ahora también programar este esquema de charlas y capacitaciones para que todos ustedes puedan ir conociéndolo. Así que, bueno, espero que sea fructífero para todos, que podamos avanzar con la implementación lo más rápido que se pueda. Y otra vez, desde la Secretaría General les agradecemos y estamos a disposición de las facultades y de todas las unidades para cualquier inquietud o cuestión que pueda surgir. Los dejo entonces ahora con Diego y con la gente de la DGTI que van a iniciar con la capacitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raúl por la introducción. Gracias a todos los participantes por acompañar. Entonces, bueno, la idea de este ciclo de charlas es que sean charlas puntuales, no muy largas, donde vamos a ver un ejemplo directamente sobre el sistema para que ya vayan viendo realmente cómo funciona. Va a haber una pequeña presentación en cada charla, donde se van a describir los conceptos fundamentales sobre lo que vamos a ver, que son poquitos. Por una cuestión de orden, les voy a pedir que dejen que se desarrolle toda la charla, y al final vamos a abrir un espacio para que nos hagan todas las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Así, de esa manera lo hacemos más ordenado y se hace ágil para todos. Bueno, les voy a compartir entonces ahora. Bien, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Aquí. Un segundito que me queda un menú arriba de la pantalla, no me deja ver. Ahí está. Bueno, ven ahí. Entonces, empecemos primero que nada por describir un poquito qué es Sudoku. O sea, la mayoría de ustedes ya ha escuchado que Sudoku es un sistema de gestión de documentos y trámites digitales, o sea, de expedientes digitales. Si van un poquito a la documentación, dice todo tipo de trámites y documentos, pero yo hago hincapié justamente en esto que es la generación. ¿Por qué? Porque Sudoku está concebido teniendo en mente que todo el ciclo de vida de la documentación es digital, es decir, que un documento, un expediente, nace digitalmente y permanece digitalmente para siempre, incluso hasta la instancia en que termina siendo archivado, ¿no? Entonces, Sudoku no es un sistema de seguimiento de expedientes como podría haberlo sido o lo es Comdoc,
en donde uno hace un seguimiento del expediente teniendo una identificación y viendo por qué lugares transita, pero no tiene propiamente el expediente en formato digital, sino que el expediente transita en formato papel. El Sudoku no es eso, no es seguimiento. Tampoco es Sudoku un sistema mixto, en donde hay algunas cuestiones que están en formato digital y otras en formato papel, sino que todo el expediente, todo su seguimiento y todo su contenido están en formato digital, desde que se inician hasta que terminan. Entonces es muy importante que este nuevo paradigma o esta forma de pensar digital no solamente la incorporemos en nuestra forma de trabajo habitual, sino que también la incorporemos en nuestra forma de pensar y empecemos a pensar toda nuestra administración de manera digital. ¿Por qué digo esto? Porque si no lo hacemos, nos vamos a encontrar, aunque permanentemente estamos tratando de encontrar el equivalente a lo que hacíamos en papel, y no siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces nos va a parecer que en el sistema nos faltan cosas, o hay cosas que nos van a sonar extrañas. Pero esto es porque justamente hay que ir incorporando todo este paradigma de lo digital también en la forma en que nosotros pensamos nuestras actividades y nuestra administración, ¿no? Bueno, dicho esto, antes de ir al sistema, conceptos fundamentales. Sudoku estructura toda su funcionalidad o todo lo que nos va a ofrecer Sudoku está estructurado arriba de dos conceptos. Uno es el de documentos, que es el principal. ¿Y qué es un documento? Un documento es ese elemento que nos sirve para generar todo tipo de contenido, ¿bien? Básicamente el contenido es un texto que puede estar acompañado de algunas imágenes o incluso le puedo incorporar otros textos que yo tenga en formato PDF, ¿bien? Básicamente el documento que habitualmente nosotros conocemos. Ahora, si bien todos los documentos son iguales, digamos, constan de un escrito, con esto que les comentaba, nosotros en la administración, digamos, en función del ámbito en el que nos desenvolvemos, el alcance que tienen los documentos, las características, los vamos clasificando en distintos tipos. Entonces, si tenemos que enviar un comunicado a un compañero o a un jefe, probablemente le hacemos una nota. Si nos piden relevar alguna situación, seguramente vamos a tener que hacer un informe. En otros casos se elaborará una actuación. Los consejos elaborarán resoluciones, un jurado tendrá que elaborar actas, etc., ¿no? Entonces Sudoku nos permite modelar esta clasificación justamente con los tipos de documentos y nos va a permitir generar documentos de distintos tipos. Sudoku ya viene con una serie de tipos de documentos predefinidos y nosotros en la universidad le vamos a poder incorporar otros tipos de documentos según las necesidades que tengamos. ¿Cuáles son los tipos de documentos que yo voy a poder generar como usuario? Va a depender un poco del área en la que yo me esté desenvolviendo, donde yo esté trabajando, y los permisos que yo tenga sobre tal o cual tipo de documento. ¿Bien? Entonces es importante esto, pensar que siempre que yo tengo que generar un contenido, sea una nota, un informe, actuación, resolución, lo que sea, tengo que ir al sistema a Sudoku pensando en un documento. Lo que tengo que generar es un documento. ¿Bien? Todos los documentos tienen una serie de atributos. Cuando ustedes accedan al sistema, ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto, se van a encontrar con una primer pantallita que tiene un formulario donde van a tener que cargar una serie de atributos, donde van a ver una serie de atributos. ¿Cuáles son estos atributos? Los más importantes, ¿no? El título del documento. Siempre que carguen un documento tienen que ingresar un título, y esto lo tienen que cargar, es obligatorio. Y después hay otros atributos como un número, ese se los va a dar el sistema, bueno, el área y el usuario que está generando el documento, el tipo que ustedes lo seleccionan cuando dan de alta el documento, fecha y estado del documento. Y acá me detengo un segundito. Esto del estado es muy importante, porque es lo que determina qué se puede hacer y qué no con un documento. Cuando yo doy de alta un documento en primera instancia, siempre está en un estado borrador. ¿Qué quiere decir que está en estado borrador? Que ese documento es mío, solo lo veo yo.
lo puedo editar, o sea, estoy trabajando con el documento, mientras esté en estado borrador puedo modificarlo y hacerle todos los cambios que quiera, e incluso lo puedo eliminar, lo puedo borrar del sistema si el documento finalmente no es lo que yo quería. ¿Bien? Ese documento, mientras está en borrador, no lo puede utilizar nadie. Es un documento que no tiene todavía validez real dentro del sistema. Para que un documento empiece a tener validez, lo que tengo que hacer es llevarlo a un estado de autorizado. Ese documento se tiene que autorizar. Una vez que ese documento se autoriza, queda como que congelado. Yo ya no puedo modificarlo más. Es una versión definitiva que sí tiene validez real adentro del sistema y ya puede comenzar a ser tramitado. O sea, puede empezar a formar parte de un trámite o de un expediente. ¿Bien? Entonces es importante tener presente esto. Mientras yo tengo el documento en estado borrador, puedo trabajar con él. Una vez que el documento está listo, hay que autorizarlo, y una vez que se autoriza, ese documento pasa a ser definitivo en el sistema y no se puede borrar ni tocar más. ¿Bien? Bueno, después van a tener un pequeño editor donde van a poder cargar justamente el contenido del documento, el texto del documento que estén generando, y después una serie de solapitas donde van a poder incorporar los adjuntos y otros atributos que a lo largo de las charlas vamos a ir viendo. El otro concepto importante es el de trámites y expedientes, que este elemento, digamos, es el que permite justamente mover la documentación o trasladar la documentación entre áreas, y es el que agrupa todos los documentos que corresponden a un tema que se está tratando, ¿no? O sea, bueno, el expediente que actualmente nosotros conocemos. En Sudoku hay dos tipos, o sea, hay expedientes y trámites. Básicamente son lo mismo, solo que semánticamente nosotros le damos un significado distinto. Los expedientes tienen un peso mucho más formal, y los trámites posiblemente los usemos para hacer cuestiones internas que no necesariamente van a terminar con un acto o con un documento resolutivo público. ¿Bien? Entonces, bueno, no vamos a ver en los ejemplos, hoy vamos a llegar hasta documentos, pero se los comento para que ya vayan sabiendo cuál es el contexto en donde van a empezar a funcionar los documentos que hoy vamos a ver. También los trámites tienen una serie de atributos, y a diferencia de los documentos no tienen contenido. El contenido de los expedientes o trámites va a ser justamente todos los documentos que nosotros vayamos generando. Bueno, para no extendernos en presentaciones, vamos a ir directamente ahora a ver un ejemplo en el sistema, pero les muestro antes un diagramita de qué es lo que vamos a hacer para que se entienda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar al sistema con un usuario. Vamos a generar un documento que va a quedar en un estado de borrador. Vamos a ver dónde nos queda ese documento, cómo podemos ver en qué estado está, qué opciones tenemos para trabajarlo. Lo vamos a modificar a este documento que generamos y le vamos a adjuntar una imagen y un texto de un documento PDF. Puntualmente vamos a hacer una nota pidiendo la compra de un equipo, y vamos a adjuntar una fotito del equipo y una especificación técnica de eso que queremos que se nos compre. Una vez que lo tengamos listo, lo vamos a autorizar, y ese documento va a quedar entonces ya terminado, autorizado, listo para que se pueda incorporar a un trámite, un expediente, o se pueda empezar a transitar. Eso lo vamos a ver después en otra charla. Bueno, vamos entonces ahora directamente al sistema. Ya al final de la charla les voy a dejar los datos para que ustedes puedan acceder, pero básicamente cuando accedan al sistema se van a encontrar con una pantalla de login donde van a tener que poner el usuario y contraseña que se les asigne. Yo voy a ingresar con el mío ahora. Bueno, lo primero que van a ver en este caso es esta pantallita, que no es propiamente Sudoku, sino que es una herramienta que integró Siu con Sudoku, que se llama Siu Warpes, y es donde ustedes como usuarios van a tener acceso a distintas aplicaciones de Siu. Nosotros hemos incorporado esta solución integrada
Así que por ahora es esto lo que está, pero posiblemente aquí tengan en algún futuro otro tipo de aplicaciones. Lo importante es que van a encontrar un iconito que dice Sudoku, que es el que nos da acceso a la aplicación de Sudoku propiamente dicha, ¿no? Entonces vamos a hacer clic ahí. Ahí se nos abre la aplicación de Sudoku. ¿Y qué es lo que vamos a ver inicialmente? Una serie de acceso a módulos. Sudoku está estructurado en 3 módulos inicialmente. Un módulo de configuración, un módulo de carpetas o digesto y un módulo de gestión. Según los permisos que cada usuario tenga, es posible que no tenga acceso a todos los módulos, pero al que siempre van a tener acceso es al módulo de gestión, que es el que nos va a dar las herramientas propias para trabajar justamente con los documentos, los trámites y los expedientes. Después van a tener aquí abajo un panelcito, un recuadro donde van a recibir notificaciones, y aquí van a poder ver las notificaciones que algún usuario o el propio sistema nos envíe en relación a alguno de los documentos o los trámites en los que nosotros estemos involucrados. ¿Bien? Bien, eso es pantallita inicial. Entonces vamos ahora al módulo de gestión, que es con el que habitualmente van a trabajar. Bien, ¿y qué vamos a ver entonces? Primero que nada, en la barra superior hay que ver que Sudoku nos está mostrando el área con el que estamos trabajando y el usuario con el que acabamos de ingresar. Esto es muy importante que siempre lo vean, porque todo lo que nosotros hagamos dentro del sistema, todas las operaciones, los documentos que generemos o que estemos viendo, van a estar en relación a el área con el que nosotros estemos trabajando, el área donde nosotros estemos trabajando. Si nosotros tenemos más de un área, con este combito vamos a poder elegir cuál es el área con la que queremos trabajar. Si estamos en una única área, aquí va a haber una sola, pero bueno, es importante que siempre lo verifiquen. Yo en este caso tengo 2 áreas, la de Dirección de Tecnología de Información y un área que usamos justamente para pruebas, que se llama Sudoku. Bien, aquí a la derecha de la pantalla, 2 paneles bien importantes. El primer panel, el panel de novedades, que es donde les van a ir apareciendo pequeñas informaciones que tienen que ver con los documentos que ustedes van generando o con cosas que se les van solicitando. Por ejemplo, si se les envía un expediente a un área, al área donde ustedes están trabajando, les va a figurar aquí una novedad que dice que alguien les envió un expediente. Cuando ustedes generen un documento, aquí va a haber una novedad que dice que ustedes lo generaron. Si ustedes lo mandan a autorizar, aquí habrá una novedad informándoles tal o cual cosa. Entonces este panel es importante chequearlo siempre para estar al tanto de las últimas cosas que van sucediendo en el sistema y eventualmente de las cosas que yo tenga que hacer, ¿no? Después hay un panel de autorizaciones, esto lo vamos a ir viendo en las próximas charlas, donde van a ir figurando aquellos documentos que se solicite que yo autorice. Entonces, cuando yo tenga que autorizar un documento, me va a aparecer en este panel y desde acá yo lo voy a poder autorizar. Después el área de trabajo propiamente dicha. Aquí arriba tenemos una barra de menú o una barra de vistas que justamente nos van a ir dando distintas vistas sobre la documentación que está presente en el sistema. Bueno, hay una serie de vistas de archivos, ya las vamos a ir viendo. Una vista de archivos compartidos, una vista de buscador, donde voy a poder buscar justamente archivos en el sistema. Y la más importante, esta que tiene el icono de la casita, que es la vista de documentos con los que yo voy a trabajar. Después hay una segunda barra que tiene las opciones que van a ir cambiando en función de la vista con la que yo esté trabajando, que yo haya seleccionado. ¿Bien? Esta barra, en este caso, en la vista de documentos, digamos, tengo una serie de solapitas donde ¿qué voy a ver? Primero que nada, la lista de documentos con las que yo directamente trabajo. En esta lista voy a ver todos los documentos que yo tengo en borrador, que son esos documentos que yo estoy editando, sobre los que estoy trabajando, para que empiecen en algún momento
a circular o a tener validez adentro del sistema. Estos documentos los veo yo, nadie más, ¿no? Después tengo una solapita de documentos que pueden ver gente que trabaja en mi área. Después tendré una solapita para tratar específicamente los trámites y expedientes, donde van a ir incorporados los documentos. Una solapita de documentos reservados, que son documentos o trámites a los que se le da un tratamiento especial. Y una solapita donde voy a ir viendo las cosas que yo envíe, con los expedientes y trámites que yo envíe a otras áreas, solicitándoles que trabajen, ¿no? Bueno, y después este botón que tiene aquí el icono del documento con el signo más, que es mediante el que yo voy a dar de alto o mediante el que voy a crear tanto documentos como expedientes. Siempre que yo tenga que crear algo en el sistema, lo voy a hacer con este botón. Fíjense que cuando yo presiono el botón, me va a ofrecer, digamos, un menú donde voy a poder seleccionar qué es lo que yo puedo crear. ¿Qué es lo que yo voy a tener disponible acá? Como les comenté, va a depender del área en el que esté trabajando y de los permisos que tenga para crear tal o cual documento. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar al ejemplo entonces, directamente. Vamos a crear una nota donde vamos a pedirle, en este caso le voy a pedir a los responsables de mi área, de GTI, que evalúen la compra de un equipo para implementar un sistema. ¿Bien? Bueno, hacemos clic en el menú crear. De entre los documentos disponibles yo voy a seleccionar nota. Fíjense que acá aparece entonces el formulario donde voy a tener que cargar los atributos. Algunos de los atributos ya me los cargó el sistema. Y puntualmente lo que sí o sí tengo que cargar es el título, ¿no? Entonces vamos a poner pedido de compra, servidor de GTI. Bien. Cargo el título, fíjense que es lo único que cargué hasta acá. Y hago clic en guardar. Acá tengo el botón azul que antes era de crear, ahora es de guardar. Una vez que guardé, acá el sistema me informa con un cartelito azul que el documento ya se guardó, es decir, ya se generó. Y fíjense que el sistema ya me asignó un número de documento. ¿Bien? Si yo ahora vuelvo a mi listita de documentos, fíjense que ya aparece este documento que acabo de generar, pedido de compra servidor de GTI. Fíjense que ya me dice que está en estado borrador. Y bueno, este documento en este momento no tiene nada, solo lo veo yo. Si yo selecciono el documento, me aparece entonces aquí arriba una barra de herramientas, con distintas herramientas que puedo aplicar a este documento, ¿no? Fíjense, la de modificar para ir a trabajar con el documento, borrarla, distintas vistas que ya vamos a ir viendo, y un ojito acá que me va a permitir ver el contenido del texto del documento que yo esté cargando. Fíjense que si yo lo abro en este momento, no tiene nada. Bueno, vamos a ir entonces a modificarlo, y le vamos a cargar aquí abajo, fíjense que ya está habilitado el editor. Le vamos a cargar el texto, yo para hacer más rápido lo voy a copiar, ya lo tengo acá escrito. Bueno, aquí está la nota donde me dirijo a los responsables del área de tecnología pidiéndoles la compra de un servidor para implementar la solución de sistema de expedientes, por ejemplo, ¿no? Fíjense, guardo. Acá me avisa que ya guardó. Si vuelvo a mi listita de expedientes, lo selecciono y ahora voy con el ojito a ver el contenido. Fíjense que ya está el contenido de la nota que yo acabo de generar. Bien. Supongamos entonces que además de esta nota, yo quiero adjuntar una imagen de un posible equipo para que compren, y una especificación. Me voy a ir entonces a editar nuevamente el documento. Y aquí abajo ya me apareció habilitada una solapita que dice archivos adjuntos. Con esta flechita que está acá a la derecha, si hago clic, me va a preguntar si lo que quiero adjuntar es una imagen o un archivo PDF. Le voy a decir que voy a adjuntar una imagen.
A ver. Me están diciendo que se escucha bajo. Un segundito, a ver si puedo subir el volumen. Ahí se escuchará mejor. Mucho ruido. Lo que estaba, Diego, se escucha muy... Bueno, fíjense entonces, ahí yo seleccioné de mi computadora una imagen y la adjunté al documento. Vamos a hacer clic en guardar. Si vuelvo al listadito donde tengo los documentos, fíjense que si lo quiero mirar, sigo viendo el contenido del documento, pero no veo la imagen que yo acabo de adjuntar. ¿Bien? Para verla, ¿qué puedo hacer? Descargar una versión PDF de este documento con el que yo estoy trabajando. Si yo descargo una versión PDF de este documento, ahí el sistema me avisa que está generando un PDF, lo guardo en mi computadora, y acá sí, fíjense que en este PDF el sistema ya me muestra el contenido de la nota que yo cargué, me informa que está en borrador, y a continuación pone la imagen que yo adjunté. Todo esto en un documento PDF que yo en cualquier momento puedo descargar de este documento con el que estoy trabajando. Bueno, vamos a volverlo a modificar, y además de la imagen PDF, voy a adjuntar un documento PDF con una especificación de este equipo que estoy pidiendo. Bien, ahí lo adjunté. Fíjense de nuevo, voy a ir a la solapita de mis documentos, lo abro, no veo el PDF que yo acabo de generar. Para eso lo que puedo hacer es descargarme una versión PDF de este documento con el que yo estoy trabajando. Lo vamos a hacer rapidito. Ahí el sistema generó esa versión, la descargo, y fíjense, este documento es un documento PDF que yo descargué en mi computadora, ¿no? Si lo abro, ahora sí está el contenido propiamente de la nota que yo generé, la especificación del PDF que yo le adjunté. Bien. Todo este es un documento que yo adjunté, y la fotito que también adjunté. Bueno. Bien. Hecho esto, ahora el documento supongamos que ya está listo, yo ya estoy conforme con el documento que generé, y entonces quiero darle una versión definitiva para que empiece a tener validez en el sistema y se pueda empezar a usar. ¿Cómo hago eso? Tengo que autorizarlo. En este ejemplo vamos a ver la autorización más simple que podemos hacer, que sería el caso en que yo mismo, teniendo los permisos, autorizo este documento. Eso lo puedo hacer de esta manera. Selecciono el documento que quiero autorizar, voy a la opción de modificar, y aquí al final de los formularios hay un botón grande azul que dice autorizar. Lógicamente este botón va a aparecer si yo tengo permiso para autorizar estos documentos, ¿no? Si no, voy a tener que pedir que un tercero lo autorice. Eso lo vamos a ir viendo en charlas posteriores. Bien, como yo tengo permiso para autorizar, lo voy a hacer en este momento. Voy a hacer clic en autorizar. El sistema me dice que está creando una versión definitiva del documento. Una vez que lo haga, me va a decir aquí arriba nota cerrada y autorizada. Y fíjense que en mi listita de documentos con los que yo trabajo habitualmente, este documento no está más. Bien, ¿dónde queda ahora ese documento que yo acabo de autorizar? Ese documento pasa a ser parte del archivo de mi área. Fíjense que acá en la barra de vista de menú que teníamos arriba, yo les comenté que había distintos tipos de archivos. Bueno, uno, y el más importante con el que siempre van a estar trabajando, es el archivo del área.
¿qué van a ver en el archivo del área? Justamente todos esos documentos que ya están autorizados y que ya pueden empezar a formar parte de algún trámite o un expediente, o simplemente ya son documentos válidos en el sistema, como una resolución, etc., ¿no? Bien. Hasta aquí entonces el ejemplo. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un documento en estado borrador, le dimos contenido y adjuntos, lo autorizamos, ese documento pasó a estar en el archivo de área y ahora tiene validez real en el sistema y puede empezar a a formar parte de algún trámite o algún expediente. Todo esto que yo les mostré, se los mostré sobre este sistema que tenemos para que ustedes justamente puedan ir probando, y lo van a poder acceder en esta dirección que les muestro acá, ¿no? Sudoku 3bz.unsl.edu.ar. Ahí para que ustedes ya puedan ir probando lo mismo que ya les expliqué, lo que vimos en esta charla. Se generaron 3 usuarios y 2 áreas. Usuarios 1 y usuario 2 están cada uno en su respectiva área, en área 1 y área 2, y el usuario 3 es un usuario que comparte las 2 áreas, ¿no? Así que con esos datos de prueba, bueno, y la clave para que puedan ingresar con estos usuarios es esta, sudoku.123. Con eso ustedes ya pueden ingresar al sistema y pueden empezar a probar y practicar con estas cosas que hoy se vieron. Por cualquier duda o consulta va a quedar disponible esta dirección de email de gti.sudoku@gmail.com. Ahí nos pueden escribir con alguna duda o consulta y les responderemos. Y después en la página de DGTI, en este link que les dejo acá, hay una serie de material de apoyo, hay algunos videitos. Va a estar disponible esta presentación y esta misma charla que están viendo por YouTube o siguiendo por Zoom ahora. Bueno, básicamente es lo que queríamos mostrarles hoy, así que les agradezco. Y abrimos ahora el espacio por si hay alguna pregunta o alguna duda. La responderemos ahora. Hola Diego, 2 cosas. Hola. Pongámosle en el chat. Hola, Pablo, Diego. Tengo acá 2 o 3 preguntas que hacen desde el chat de YouTube y desde el chat de Zoom. Acá difusión FTU, ONSL. ¿No hay una forma de ver los adjuntos que se agregan sin tener que descargarlo en la PC? Bien. No hay una forma de ver los adjuntos sin descargar el PDF. Después, más adelante, vamos a ver cuando los documentos empiecen a formar parte de trámites o expedientes. Ahí sí, cuando trabajo con el expediente, tengo manera de ver el contenido total del expediente, donde voy a ver, ahí sí, adentro del sistema, una vista real de todo el contenido del documento, ¿está bien? O sea, del texto más los adjuntos. Mientras no sea así, el documento como tal no tiene una vista directa de los adjuntos. Si yo quiero verlos, tengo que descargarme la versión PDF del documento, que es la que va a formar parte después de los expedientes. Otra pregunta. Voy primero pasando las preguntas que tienen que ver con la charla, después vemos las otras preguntas. ¿Se puede hacer todo el proceso en un solo paso? ¿Hacer la nota, adjuntar la imagen y las especificaciones? Sí, se puede hacer en un solo paso, pero previamente tengo que guardarlo. Cuando yo abrí el documento donde di de alta, cuando abrí el formulario, perdón, donde di de alta el documento, tuve que poner el título y hacer clic en guardar. Ahí el sistema generó el documento, lo numeró y me habilitó el resto de las opciones. En ese mismo momento yo podría adjuntar todo, guardar y listo, digamos. No, yo fui yendo y viniendo a la lista de documentos para que ustedes vayan viendo cómo iba evolucionando el documento. Pero lo pueden hacer en un solo paso, sí. Sí, acá otra persona que pide
ver de nuevo el link del material de lectura. Sí, se lo El podemos link poner del en el material chat, de quizá. lectura. Bueno, a ver si los pongo ahora en el chat. El problema es que la gente de YouTube no lo va a ver. Lo veo si lo puedo poner yo en YouTube. Bueno, lo presento de nuevo un segundito. Ahí, Dale. ahí lo presento para que lo vean. Bueno, lo dejamos ahí en presentación mientras respondemos las preguntas. ¿Se ve ahí? Ahí está la información para acceder al sitio de prueba y a la documentación de apoyo de DGTI. ¿Se ve? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Pablo. Sí, ya te la paso. A ver, tenemos dos preguntas. ¿Convive en Sudoku? No sé por qué está volviendo. ¿Convive en Sudoku por un tiempo o se cambia de sistema en un momento? ¿Lleva firma digital? A ver, no entendí bien la primera parte. Lo de firma digital no lo mostramos todavía. Sudoku tiene la capacidad de firmar digitalmente los documentos. Según el tipo de documento, eso se configura qué tipo de documentos requieren una autorización como la que hicimos ahora, que sería una firma simple, o una firma digital propiamente dicha, que van a tener que efectuar con algún mecanismo de firma digital, sea con token o con algún proceso de firma en la nube, como puede ser el de firmar, ¿no? Firmar.gov.ar. Sí, Sudoku Bueno, tiene firma digital, nosotros no la hemos mostrado todavía, o sea, lo veremos más adelante, pero sí lo tiene. Y la otra pregunta, la primera parte de la pregunta, Pablo, no me quedó claro. la primera parte de la pregunta era si iban a convivir Sudoku y Comdoc por un tiempo. Seguramente vayan a convivir por un tiempo, pero no va a ser muy grande el tiempo que van a convivir. Lo que va a convivir es lo anterior, va a seguir estando en Comdoc hasta que todo vaya pasando a Sudoku. Otra preguntita, Diego. Tengo una duda. En el caso de los PDF viejos, yo estoy en concurso de la Facultad de Ciencias Humanas. Por ahí necesitamos usar los PDF viejos. ¿Se deberán escanear y subir al Sudoku? O sea, escanear sería si yo tengo el documento papel y necesito incorporarlo al sistema, bueno, sí, lo tengo que escanear, generar una versión PDF y esa versión PDF la incorporo en un documento. ¿Bien? Si ya tengo el PDF, directamente lo incorporan en un documento. Pero sí, si yo tengo algo externo, digamos, siempre lo tengo que incorporar en un documento. O sea, el concepto en Sudoku para generar un contenido es el documento. Es decir, yo tengo que dar de alta un documento en el sistema que va a tener su numeración, su estado, sus permisos, etcétera, su tipo, y a ese documento le puedo adjuntar cosas externas, por ejemplo, un texto PDF. ¿Bien? Repito, si ese texto yo lo tengo en PDF, lo subo directamente, y si no, bueno, tendré que escanearlo, convertirlo a PDF y subirlo. No sé si queda claro. Ok. Otra preguntita. Cuando un documento ingresa como actuación y debe ser transformado en expediente, ¿se puede? Bueno,
No sé si querés hablar ahora o hablo yo de un minuto. Estamos tratando Sí, contestala de si llevar querés, no un hay problema. hilo. Estamos tratando de llevar un hilo en la capacitación. Hay cosas que vamos a ir viendo posteriormente, entonces vamos a contestar sobre lo que vimos hoy. Después se va a ver cómo se transforma las cosas. Después vamos a ver cómo se va a hacer la firma. O sea, no lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Sudoku tiene una parte, otra preguntita digo, Sudoku tiene una parte pública para que las personas no administrativas puedan ver el seguimiento de los trámites. Bien. No, actualmente Sudoku no tiene una vista pública, o sea, para poder ver algo dentro de Sudoku yo tengo que tener un usuario. ¿Bien? No hay una vista pública que un externo sin tener usuario pueda ver actualmente. Si yo quiero ver algo, tengo que tener usuario en el sistema. Bueno, a ver, otra preguntita. Los documentos judiciales se tramitan como oficio de juzgado. Bueno, eso lo verá ya después con asesoría jurídica. No, lo veremos más tarde. ¿Funciona similar a otro sistema? ¿Debe tener usuario autorizado? ¿Entendiste la pregunta? Más o menos. Sí. No sé similar a qué otro sistema, digamos. Pero bueno, sí, para poder operar con el sistema tengo que tener un usuario y dependiendo de los permisos que yo tenga como usuario, será lo que puedo hacer o no dentro del sistema. No sé con qué otro sistema lo están comparando. Ya les digo, bueno, a diferencia de Comdoc, que era el que conocemos en la universidad, acá trabajamos directamente con el expediente de manera electrónica, ¿no? O sea que un cambio radical en ese sentido. Pero bueno, no sé con qué otro sistema lo comparan. ¿Quién autoriza el usuario? El usuario lo autoriza el usuario administrador. En este caso, DGTI es quien hace la administración de los usuarios, ¿no? Y dice, bueno, en qué área está cada usuario y qué permisos tiene. Otra pregunta de Mauricio. ¿Solo permite PDF, no doc o XLS? Sí, solamente PDF o imágenes. Desconozco si en un futuro, en futuras versiones del sistema, incorporen facilidad para adjuntar otra cosa. Actualmente solamente imágenes y PDF, nada más. Bueno. Creo que están casi todas las preguntas que tienen que ver con el tema contestadas. Bueno. A ver, para sí, que me queden respecto a algunas. las preguntas que surgen. A ver, te paso otra. Que seguro... Sí. ¿Cómo se genera el expediente? Pero eso lo vas a dar en la próxima. En la próxima charla vamos a ver cómo trabajar con el expediente propiamente, cómo incorporarle documentos, transferirlo entre áreas y demás. Si quieren, bueno, ahí en la documentación lo pueden ir viendo también si quieren adelantar, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo concreto en la charla que viene. La idea era, como les dije al principio, que las charlas no se extiendan tanto y ir paso a paso avanzando gradualmente en complejidad sobre las distintas funciones del sistema. Entonces la idea era hoy ver solamente la creación de un documento, que es lo más simple, y la próxima charla ya vamos a ir viendo cómo ese documento se puede empezar a tramitar en un expediente o un trámite. Hola, en mesa de entrada, si alguien viene a presentar un documento en papel, ¿vamos a tener que escanearlo o solo la recepción será digital?
Bueno, como les decía, digamos, estas cuestiones ya tienen que ver más con decisiones administrativas que con las funcionalidades propias del sistema. O sea, tendremos que ir viendo, digamos, cómo adaptamos nuestra administración a estas funciones. Si el documento viene en papel, evidentemente que lo voy a tener que escanear para generar una versión PDF e incorporarlo. Y si viene de manera electrónica, bueno, si ya viene en PDF, lo incorporo como hicimos recién, y si no, bueno, tendré que guardarlo, supongamos que viene, no sé, por mail, en un Word, en un CD, tendré que de alguna manera llevarlo a un PDF para meterlo en el documento, en el sistema, como parte de un documento. ¿Bien? Pero bueno, por eso, después hay cuestiones que ya tienen más que ver con decisiones administrativas y no tanto con las funciones del sistema, ¿no? Si voy a recibir solo papel o no, si voy a recibir papel y también digital o solo digital, bueno, no lo sé. Cuando se carga una imagen o un documento, ¿el sistema recomoda los megas o deben generar archivos bajo volumen? ¿Cómo? No escuché, perdón, Pablo, al final. Cuando se carga una imagen o un documento, ¿el sistema reacomoda los megabytes o se debe generar archivos de bajo volumen? Bueno, eso es configuración técnica, digamos, qué capacidad, qué tamaño de archivo se puede cargar. No recuerdo específicamente actualmente qué capacidad tiene, pero bueno, eso depende de lo que técnicamente se decida en el sistema, ¿no? Qué cantidad de megas se pueden adjuntar. Actualmente no recuerdo cuál es la capacidad. Obviamente que lo ideal es encontrar un parámetro medio, digamos, que no sea tan pequeño que no se pueda subir nada, ni que permita cosas tan grandes que después sea muy trabajoso, muy tedioso trabajar con los documentos, ¿no? Descargarlos y demás. No lo restringe estrictamente Sudoku, es una configuración que se da desde el sector técnico, ¿no? ¿El usuario se solicita vía mail? No, el usuario lo va a definir las autoridades. ¿Quién va a ser usuario de qué área y qué permisos va a tener? Otra preguntita, Divito. Hola, ¿se van a establecer criterios para poner títulos? ¿Se puede solicitar que se corrija un título? Ese es un problema con la búsqueda de comunidad. Bueno, el criterio que se vaya a tomar para unificar esto, no lo sé, de nuevo, es una decisión administrativa, o sea, el sistema no lo fuerza, no lo restringe. El título se puede modificar siempre que el documento esté en borrador, digamos, una vez que el documento tiene una versión definitiva, ya no. ¿Bien? De todas maneras, bueno, recuerden que después este documento formará parte de un expediente que va a tener su correspondiente carátula, ¿no? Esa sí se puede después modificar. ¿Cómo sería el caso en expediente que contienen, por ejemplo, una rendición de comprobante, que deben ser enviados a rendición de cuenta? Bueno, Víctor, eso se va a ver con la gente de Hacienda. ¿Cómo es la mejor manera en que ellos creen que se debe hacer ese tema? La charla el próximo viernes no. Pero bueno, la forma es siempre... Dale, Diego. Perdón, claro, la forma es siempre con un adjunto, ¿no? O sea, no importa qué es lo que tengamos que hacer, si hay que adjuntar un comprobante, bueno, será o PDF o imagen adjunto a un documento. Y se podrá generar a lo mejor un tipo de documento que sea rendición de cuentas. Bueno, no lo sé, ya, de nuevo, tienen que ver con decisiones que se vayan tomando en torno a la administración, ¿no? Sí, Pablo, te escucho. Sí, la próxima charla es el viernes. No, estamos haciendo un viernes charlas de Sioux Guaraní, migración de Sioux Guaraní, y el viernes siguiente charlas de Sudoku. La próxima charla es el 30 de octubre. A ver, del otro lado.
Cada área genera su documento y se produce el trámite digital, ¿así sería? Sí, es así. Cada área genera su documento. O sea, los documentos se generan en áreas y en principio quedan después en el archivo de esa área. ¿Está bien? O sea, el área que genera el documento es propietaria del documento. Después el documento en el expediente, ya lo vamos a ir viendo, va transitando por distintas áreas, pero como parte de un expediente. El documento propiamente dicho es del área que lo generó. ¿Ok? Recuerden que como ahora es electrónico, digamos, eso pasa electrónicamente, digamos, ¿no? Sí, perdón, Pablo. Sí. ¿El sistema te genera el Word en PDF? El sistema no te genera Word, te genera PDF. O sea, vos tenés ese editor para escribir, donde das el contenido del documento, y a partir de eso te genera una versión PDF. No hay Word de por medio. O sea, nada quita que vos puedas hacer la nota en Word y después copiarla en el documento, ¿no? En el editor. ¿Sudoku numera los folios del trámite? No hay folios. ¿Está bien? Bueno, esa es una de las cuestiones que les comentaba al principio. Hay muchas cosas que en un sistema netamente digital no tienen el mismo sentido que en el papel. Entonces, Sudoku actualmente no considera folios. No hay una foliación dentro del expediente. Tampoco No hay podés número de modificar vos folios. nada. Claro, exactamente. Tampoco se puede modificar un documento. Un documento, una vez que quedó autorizado, queda en su versión definitiva y no se puede modificar. Y después ya vamos a ir viendo, cuando veamos trámites y expedientes, que una vez que se incorpora algo a un expediente, tampoco se puede quitar. Y después, bueno, de nuevo, el folio, habría que ver qué sentido tiene. No sé qué significado tiene un folio con una imagen, por ejemplo, o con los PDF adjuntos. Bueno, no es algo que no es tan claro. Pero bueno, concretamente, para responder a la pregunta, Sudoku no incorpora el concepto de folio. Porque tampoco lo vamos a necesitar el concepto de folio, porque es todo digital. O sea, no. Otra preguntita. Sí, es todo digital y cada documento que yo genero tiene su identificación digital, tiene su número, su tipo, su fecha de creación, se puede identificar también, ¿no? La Sí, te autorización escucho, para habilitar una nota borrador, ¿la va a realizar el director del área? Ahí sí podríamos aclarar un poquito más. Bueno, pero por eso, a ver, eso dependerá de cómo se quiera administrar el área, ¿está bien? Si yo tengo permiso para autorizar, o sea, mi usuario tiene permiso para hacer autorización simple, bueno, yo podré entonces autorizar los documentos con los que yo trabaje. Si no lo tengo, voy a poder generar siempre documentos y trabajarlos en borrador, y en el momento en que quiera autorizarlo para generar la versión definitiva, se lo voy a tener que pedir a quien tenga el permiso para hacerlo, que puede ser el jefe de mi área, de repente, ¿no? Eso lo vamos a ver en las próximas charlas, cómo hacer una autorización más compleja, ¿no? O distinta a la que hicimos hoy. Hoy hicimos el caso más simple, que sería, bueno, yo tengo permiso para autorizar, entonces genero el documento y cuando ya estoy conforme con el documento, lo autorizo y lo dejo en su versión definitiva. ¿Se van a poder realizar búsquedas? ¿Se definen palabras claves? Pregunto porque nuestra Secretaría tiene varias áreas de incumbencia. Sí, ahí en el sistema hay una de las solapitas que vimos, hay una que es para buscar, y ahí puedo buscar distintos tipos de documentos en todo el sistema, digamos, ¿no? Dependiendo si los documentos son públicos o privados, bueno, en fin, será si los veo o no, pero hay un buscador para justamente localizar documentos.
Y después, en todos los listados que están en mi área, o con los que yo estoy trabajando, no sé si lo alcanzamos a ver, hay unos filtros arriba donde yo puedo filtrar por tipo, por palabra, por título, creo, bueno, una serie de criterios por los que yo puedo filtrar los documentos que me aparecen en esos listados que yo estoy viendo. Así que hay distintas opciones de búsqueda dentro del sistema. Otra pregunta. ¿Quiénes están habilitados para autorizar? ¿Directores o jefes? No, ¿hasta cuántos PDF se pueden incorporar? No, en principio no hay un límite. ¿Quiénes están habilitados para autorizar? ¿Directores o jefes? Bueno, como les decía, ya es una decisión administrativa eso. Hay que ver a quién se le da el permiso. Eso yo actualmente no lo sé. Bueno, me parece que no me quedan más preguntas. Si me he salteado alguno, discúlpenme. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecerles a todos los que acompañaron en la charla, a todos los que trabajaron también para que la podamos dar. Y bueno, veremos entonces el 30 de octubre, ¿no, Pablo? Es la próxima charla, sí, donde ya vamos a ver cómo trabajar con los trámites y expedientes. ¿Mm? Seguramente sale en la página de la universidad, o el secretario va a mandar los mails con el link de la charla. Toda la documentación la tienen ahí en el compartido de cómputos, en el link. En el YouTube, que va a estar colgado, en la descripción va a estar el link de donde está toda la ayuda. Cada charla va a generar nueva ayuda, así que va a ir incorporándose la ayuda de los distintos temas a medida que vamos avanzando en la charla. Bueno, Dieguito, despedite vos y nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos, un saludo y nos veremos entonces el viernes 30, perdón. Gracias a todos.